Vamos entonces a empezar a hablar un poquito sobre qué son las profesiones reguladas y no reguladas aquí en Canadá. Entonces, esperamos a que Joana se nos conecte a la charla de Medellín, de Montreal. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y les voy contando un poco por qué, digamos, decidimos hacer esta sesión el día de hoy con Joana. Es porque, digamos que vemos que hay muchísima información en la red, obviamente, todos los días muchísimas personas estamos compartiendo información sobre cómo ejercer profesiones aquí en Canadá, pero creo que hay un poco de desinformación en cuanto a que si efectivamente todas las profesiones pueden ser ejercidas aquí en Canadá o cómo hacer. Si tú tienes, por ejemplo, una profesión regulada en Canadá, ¿será que es obligatorio que te certifiques acá en Canadá o si tienes otras alternativas? Digamos, alternativas en cuanto a que no necesariamente tengas que sacar tu licencia aquí en Canadá, certificarte ante un organismo regulatorio, sino que tú puedas de pronto venir, trabajar en Canadá, no necesariamente certificarte, pero sí al menos ir haciendo como bases para poder en un futuro ejercer tu profesión. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy acá. Hola, Ahora sí. Hola, Johan, ¿cómo estás? Buenas noches. bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo vas? Muy bien, aquí, sacándole tiempo al tiempo. Yo sé. Bueno, primero, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que estás corriendo porque tienes en unos días una conferencia en México. Ay, Entonces, ni recuerdes. ay, Dios mío, no, pero de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a tratar de hacerlo lo más productivo posible para hablar un poquito de profesiones reguladas y no reguladas. Y pues, ¿quién mejor que tú, que eres como la persona más experta en el tema de todo lo que es enfermería y que enfermería es una profesión demasiado en demanda aquí en Canadá y es una profesión regulada? Entonces, Ujú, pues, exacto, qué no, bueno. a ti por la invitación y estoy muy contenta de compartir contigo estos espacios para que podamos complementarnos tú con tu experiencia a nivel de reclutamiento, perfil profesional y aplicación laboral. Y bueno, yo un poco de mi experiencia con respecto a las profesiones reguladas. Obviamente tú nos vas a contar también de acuerdo a las otras carreras, ¿no? Porque es que no es solo las profesiones en el área de la salud que pueden ser carreras que necesitan ser miembros de un colegio en Canadá para poder ejercer, sino hay otras carreras también que necesitan de una regulación para poder ejercer, ¿no? Exacto, exacto, Joha. Y no sé si quieres de pronto en unos minuticos así pequeños contarnos quién eres tú, porque de pronto personas que están conectadas en este momento es la primera vez que te ven, no sabemos, lo dudo, pero de todas maneras cuéntanos quién eres tú y qué haces, dónde estás ubicada. Bueno, muchas gracias. Igual tú, para que le cuentes a mi comunidad que te conozcan. Bueno, para los que no me conocen, son nuevos en mi red o que hacen parte de la red de Match en Canadá. Mi nombre es Joana Botero, soy enfermera de Colombia. Somos compatriotas con Match. Aparte de eso, salidas de la misma universidad. Sí. Casualmente, no las mismas chaquetas y bueno, tenemos muchas cosas en común. Soy enfermera de profesión, tengo una maestría en enfermería y ya llevo 11 años, acabamos de cumplir de estar en Canadá, de los cuales ya más de 9 años ejerciendo la profesión de enfermería en este país. Y bueno, tengo esta red precisamente con esa misión, ¿no? Y ese objetivo de hablar un poco, de mostrar un poco la realidad de un enfermero que ejerce en Canadá y sobre todo cómo un enfermero de afuera, extranjero, podría también lograr lo que yo y otros profesionales en el área de la salud están logrando para poder ejercer en este país. Buenísimo, gracias, Joha. Y bueno, yo también me presento para los que no me conocen, mi nombre es María, mi red es Masha en Canadá y yo soy profesional en recursos humanos. También tengo, bueno, también de Colombia, graduada de la Universidad de La Sabana, 12 años ejerciendo en recursos humanos, en reclutamiento, en selección, en administración del talento. Y vine acá a Canadá, pero no llevo tanto tiempo, llevo 3 años y medio acá en Canadá y vine a estudiar Human Resources Management. Soy certificada en Employment Strategist y Resume Strategist. Y bueno, en mi red básicamente, ¿qué estoy haciendo? Les ayudo a todos ustedes a conocer un poquito más sobre el mercado laboral en Canadá,
saber cómo optimizar nuestros perfiles para que de alguna manera nos adaptemos mucho más a lo que Canadá está buscando. En todos los días comparto información del mercado laboral, todos los días comparto información sobre cómo optimizar los perfiles y adicional tengo servicios directamente para ayudarlos a todos ustedes a optimizar sus perfiles y que sean mucho más atractivos para el mercado laboral aquí en Canadá. Sí, es muy importante mencionar eso porque justamente ayer con una de mis nuevas asesoradas, ella me decía, Joana, es que llevo mucho tiempo aplicando y nunca me citan a una entrevista. Y yo le explicaba, puede que tú estás aplicando, pero no estás adaptando tu perfil ni tu currículum a la oferta a la que estás aplicando. Entonces, no quiero entrar en tu especialidad porque eso es lo que tú nos vas a contar, pero me acordé de eso, que es tan importante adaptar muy bien el currículo en el momento que se va a aplicar a una oferta, porque los reclutadores quieren ver eso rápido y lo primero que ven, si no, pasan de largo y descartan completamente la posibilidad de ver el resto, empezando por la estructura. Si, digamos, algún ejemplo que le daba yo a ella, ella es enfermera profesional y que aplicaba a ofertas de cuidador, pero Sí, pues si pone lo primero, es enfermera profesional, sí. universitaria, he trabajado en salud pública y está aplicando un cargo de cuidador, pues el reclutador va a decir, no, o sea, ¿qué pasa? Ella está sobrecalificada para el puesto al que está aplicando, Sí. entonces ya queda completamente descartado. Entonces, en algo tan básico como eso, es fundamental. Y si ustedes no saben y llevan mucho tiempo, y de hecho yo he visto muchos ejemplos de personas que han optimizado su perfil con personas profesionales como Masha, que después de haber aplicado, finalmente cuando encuentran personas que los pueden guiar en ese proceso, consiguen con mayor facilidad una entrevista. Porque claro, no quiere decir que nosotros con la experiencia que tenemos y les podemos ayudar como a aplicar, no quiere decir que sea una entrevista exitosa, porque de allá para, o sea, después de la entrevista es responsabilidad del candidato, ¿no? Son muchas cosas. Vuelva en la entrevista, ¿no? Les podemos dar todos los tips, hacer un simulacro, decirles, bueno, esto es lo que les pueden preguntar, sí, sobre todo en la parte de salud, que les pueden hacer una entrevista técnica donde pueden hacer Mm. casos clínicos, les podemos hacer una aproximación a una verdadera entrevista, pero obvio, es que hay muchos factores que entran en juego, ¿no? Pues nosotras también hemos tenido que pasar entrevistas, los nervios, el susto, la barrera del idioma, ¿no? No, total, total. Y yo siempre le digo a las personas que me preguntan como, ¿por qué no recibo entrevistas? Y yo digo, es que, mira, hay una serie de factores y eso yo lo he ido como acumulando a medida de toda la experiencia que llevo trabajando en Masha y es que es factor tras factor, es lo que tú dices, adaptar el perfil, es cuidar la sobrecalificación, es cuidar también mucho como el formato. Tan solo un formato como o en PDF o en Word, en fin, como que de esto podríamos hablar muchísimo tiempo y creo que es Sí, otro tema, pero sí, es súper importante lo que tú dices. Hoy en día ya un reclutador no es como antes que se sentaba a leer un currículum horas y miramos como, sí, me gusta, no, ya un reclutador en este momento tiene segundos para saber si un perfil sirve o no sirve y si no, chao, lo porque descarten. no eres solo tú el que aplica, son muchos más que aplican a Sí. la oferta. Entonces los reclutadores tienen que buscar estrategias para, y bueno, yo pienso que hace muchos años, me imagino que Canadá ha buscado esas estrategias de decir, bueno, los CVs tienen que ser de esta y esta manera, con tanta cantidad de párrafos, de páginas, bueno, en fin, Sí, precisamente para tener esa facilidad de hacer una preselección para una entrevista. así es, Joa. Pero bueno, entonces, hablemos de profesiones reguladas. Entonces, ¿qué es una profesión regulada? Porque digamos que hoy en día, digamos que del 100% de profesiones que existen acá o de oficios que existen acá en Canadá, es bueno saber que el 20% de esos oficios son regulados. ¿Y qué significa que una profesión sea regulada? Eso es muy importante para todos los que están acá y es que significa que un ente regulatorio controla que esa profesión, digamos que la persona que está ejerciendo esa profesión tenga los conocimientos que debería tener acá en Canadá. Y Las es que, competencias sobre y todo. las competencias, exactamente como dice Joha, no es lo mismo que tú, por ejemplo, te hayas graduado de una, como por ejemplo como Johanna, que se graduó de enfermería en Colombia
no vas a poder ejercer, así la salud sea universal y así todo el conocimiento es universal. Canadá se tiene que asegurar que Joana conozca la regulación de Canadá y que Joana sepa cómo cuidar la salud de los pacientes aquí en Canadá. Sí, Sí, básicamente. es importante de mencionar de eso que es, existen lo que son los colegios que rigen las profesiones, ¿sí? Entonces Ujú. está el colegio de enfermería, el colegio de médicos, el colegio de fisioterapeutas, el colegio de psicólogos. ¿Qué hacen los colegios profesionales? Ellos lo que hacen y su misión es la protección del público, ¿sí? Nosotros, para poder ejercer a título de enfermero, psicólogo, fisioterapeuta, debemos ser miembros, haber pasado todo un proceso de equivalencias ante el colegio reglamentado en nuestra profesión y que ellos, después de habernos evaluado, consideren que cumplimos con las competencias y no vamos a poner en riesgo la vida de una persona, porque su rol Ujú. es proteger al público. Así Entonces, es. por ejemplo, yo llegué a Canadá como residente permanente. Yo ya tenía todos los beneficios de cualquier residente permanente, de poder trabajar, de poder estudiar. Lo único que no podía era votar, pero tenía Ujú. todas las ventajas y beneficios de cualquier ciudadano canadiense. Pero a pesar de que yo podía trabajar, no podía trabajar a título de enfermera, porque una cosa es la reglamentación gubernamental que me permite y me da un estatus que me permite estar en el país, trabajar y demás. Y otra Ujú. muy aparte son los colegios y el colegio que me rige como profesional. Así es. Y así como tú hablas de colegios para el área de la salud, existen las asociaciones para otro tipo de profesiones. Entonces está la Asociación de Ingenieros. En recursos humanos también hay una asociación. Entonces, todas esas pequeñas asociaciones y colegios son los que nos dan esa licencia que después de, como dice Joana, pasamos una serie de requisitos. Algunos, por ejemplo, son un poco más flexibles que otros y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero en sí lo que se tienen que asegurar es que tú cumplas con las competencias y que conozcas lo que tienes que conocer aquí en Canadá para cuidar y proteger a las personas que están aquí en Canadá. En el caso de la salud, proteger la salud, pero más que todo se trata de proteger la seguridad de todos los que estamos acá. Uh -huh. Exacto. Eh, exacto, perfecto. Entonces, Joa, cuéntanos de pronto un poco qué significa, eh, digamos, poder encontrar un trabajo en una profesión regulada o digamos, qué hay que hacer. Si yo, por ejemplo, tengo una profesión regulada y yo quiero encontrar trabajo en Canadá, ¿yo qué debería hacer? O sea, ¿qué pasos debería yo dar para poder ejercer esa profesión? Por ejemplo, pongamos en el caso de enfermería. Bueno, pues lo más importante es saber si su profesión es regulada y requiere de ser miembro de un colegio para ejercer. Uno, como por Ujú. ejemplo, en el área de la salud tenemos los cuidadores o auxiliar de cuidado, como yo lo traduzco. Este tipo de oficio, porque no es una profesión como tal, sino es un oficio no profesional, a pesar de que ejercen en el área de la salud, no necesitan ser miembros de un colegio reglamentado, no tienen un colegio, ¿sí? Eh, Sin embargo, de ahí para arriba, auxiliar de enfermería, técnico y enfermero, necesitamos empezar todo un proceso de equivalencias ante el colegio para poder ejercer. Resulta que es muy importante conocer los términos. Eh, todos, todos podemos hacer una validación o homologación del diploma, ¿sí? Ujú. El diploma que me diga, yo era enfermera en Chile, ahora hago la homologación de este papel Ujú. en la provincia que yo elija en Canadá para ejercer Ujú. y ese organismo me va a decir, mire, su título, que fue de licenciado en enfermería de Chile, corresponde a Bachelor in Nursing en Canadá. Esa es Pero la no convalidación de títulos. la validación, homologación, todos lo pueden hacer, todos lo Sí. pueden hacer en su país, pero ese documento no quiere decir que porque le digan que usted es doctor en medicina en Canadá, usted pueda ejercer a título de médico en Canadá. Es una Ujú. cosa muy diferente. O sea, todos pueden hacer esa homologación, les dan esa documentación, va a depender de la provincia en donde deseen ejercer, porque cada provincia tiene su propio colegio y cada provincia tiene el organismo que hace la homologación de títulos. Tú debes saber un poco más, en las provincias anglófonas está el UES, Está el juez, exacto.
¿Tú Sí. les puedes decir qué traduce WES? Es World Education Services y básicamente todo, y como dice Joa, es un proceso que se hace online, es un proceso donde tú y cualquier persona que venga a Canadá, sea por la vía que sea, debería hacer eso, porque eventualmente lo vas a necesitar para volverte residente permanente. Entonces, todos, absolutamente todos, desde hasta las mismas personas que solamente se graduaron de colegio, por ejemplo, Joa, de todas Ujú. maneras deberían hacer WES, es el ECA, es Educational Credential Assessment y se hace a través del WES. Sí. Exacto, porque esa entidad entonces va a decir, mire, es que usted tuvo una formación en su país que aquí corresponde a esto. Entonces, con esa certificación lo que pueden hacer es, ya pueden saber a qué cargos u oficios pueden aplicar relacionados a eso, porque entonces ustedes aplican una oferta, digamos los cuidadores, ese es el ejemplo yo más fácil, porque muchos me dicen, yo quiero aplicar como cuidador, tengo experiencia cuidando a mi tío que estuvo enfermo. Resulta que no sirve solo una experiencia empírica, necesitan una formación. Entonces, cualquiera que tenga una formación certificada, acreditada, mínima de un año, relacionada en el área de la salud y que tenga mucha similitud sus funciones como un cuidador, necesita esa certificación para poder aplicar como cuidador. O sea, no cualquiera puede llegar y decir, mira, es que no, yo sé cuidar pacientes y hablo francés o inglés perfecto y aplica la oferta. No van a necesitar esa certificación para poder aplicar. Y yo Sí. siempre la recomiendo mucho para cualquier tipo de profesión. Por ejemplo, hay profesiones, como tú mencionabas, hay asociaciones, colegios o profesiones que sí también tienen un colegio, pero no necesariamente están obligados Sí. a ser parte de ese colegio para ejercer. Un ejemplo muy tangible, mi esposo es ingeniero de sistemas de Colombia y él, aquí existe un colegio de ingenieros, Sí. pero no, él no ha estado obligado a ser miembro del colegio de ingenieros para Para ejercer ejercer. lo de informático. ¿Ok? Exacto. ¿Sí? De hecho es bien importante eso que dices porque esa es la pregunta que yo creo que me hacen todos los días. Y es porque, sí, ingeniería es regulado y muchas otras son reguladas, por ejemplo, arquitectura, contaduría, bueno, aquí podemos decirlas todas, pero sí es obligatorio que tú estés certificado para ejercer, en algunos casos no. Y en algunos casos también va a depender del empleador. Es decir, si tú estás en el exterior y estás aplicando una oferta aquí en Canadá y tú ves que tienes una oferta y vas aplicando una oferta de ingeniería de sistemas, un ingeniero de sistemas, pero la oferta dice que tienes que estar certificado, es porque el empleador así lo decide y el empleador te dice, mira, solamente estoy contratando personas certificadas. Mientras que si de pronto miras una oferta donde no te pidan eso, pero te pidan, mira, de pronto te contrato, pero tal vez en el futuro esperamos que te certifiques o definitivamente vas a hacer un cargo soporte dentro del área de ingeniería de sistemas, no necesariamente necesitan que estés certificado. Entonces, eso es bien importante, saber que aunque existen esas profesiones reguladas, hay algunas que no es obligatoriamente necesario, si lo dije bien, pero no es obligatorio que tú te certifiques, como es el caso de la ingeniería. Exacto, mi esposo siempre ha ejercido a título profesional sin necesidad de ser miembro del colegio de ingenieros. Sin embargo, él cuando fue contratado, eh, la institución le exigió tener la homologación del Claro. título ante el Ministerio de Relaciones, del Ministerio de Inmigración de Quebec, el MIFI, porque en Quebec es este organismo que hace este proceso y en las otras provincias, como ya lo mencionamos, el UES. Fue lo Es. único que a él le exigieron porque lo necesitaba. Ellos necesitaban corroborar que efectivamente, a pesar de que tenía las competencias, su formación correspondía efectivamente al cargo al que le estaba aplicando. Por Sí. ejemplo, quisiera trabajar, no sé, como para la hidroeléctrica de la provincia de Quebec, ahí sí le exigen ser miembro del Colegio de Ingenieros porque es un, es un organismo pues que funciona para dar ciertas funcionalidades del sistema eléctrico de Canadá, ¿sí? Entonces, Sí. la, la comunidad está implicada. Por eso un ingeniero civil Sí. también debe ser miembro de un colegio de ingeniería, porque el ingeniero civil hace planos, hace puentes, así que
debe ser una persona que tenga las competencias para hacer su función como ingeniero civil en Canadá y no ponga el riesgo no ponga en riesgo el público, que es lo que hace el colegio reglamentado. Lo curioso de eso es que nosotros tenemos que pagar anualmente Sí. a ese colegio para que nos den el permiso para ejercer. Tenemos que Ok. pagar nuestro permiso anualmente y nosotros pagamos es para que nos vigilen o sea, nuestro ejercicio profesional. Nosotros no estamos pagando para que el colegio nos defienda. O sea, ellos no son un sindicato de la Ujú. ingeniera o de los ingenieros, no. Ellos son el organismo que protege la población. Entonces ellos están ahí para estarte evaluando y Sí, que cumplas con las competencias. pero eso lo dices en el caso de la enfermería, ¿sí? O De sea, todos. no, sí, pero a ti todos los años el colegio de enfermeros, porque como dijiste, Ajá. bueno, Renovar nuestra licencia, debemos pagar, inscribirnos a la tabla del colegio de enfermería, sí. demostrar que tenemos con 20 horas de formación continua en el año Mm. y certificar en dónde estamos ejerciendo. Por ejemplo, cuando yo tuve mi licencia de maternidad, no tuve que pagar la inscripción ese año porque estaba en mi año de licencia de maternidad, no estaba ejerciendo a título de enfermera. Mientras Buenísimo. yo no ejerza a título de enfermera y firme como enfermera, no tengo Ok. por qué pagar mi cotización. La pago para poder seguir ejerciendo este título. Y yo, a mí me parece bien interesante que hablemos de alternativas, porque yo digo que muchas personas que están acá muy seguramente viendo dirán, sí, yo soy enfermero o yo soy ingeniero civil, yo soy arquitecto, y dicen, no, pero ¿cómo voy a llegar hasta el punto de certificarme en Canadá? De hecho, muchas asociaciones necesitan que estés presente en Canadá. Sobre todo el tema de ingeniería necesita que presentes un examen, recursos humanos también, contaduría es súper complejo. Entonces, ¿qué alternativas? Y me gustaría que habláramos, empecemos con la parte médica, digamos, enfermeros y médicos. Si yo te fuera a preguntar, ok, yo soy enfermero, pero llegué a Canadá, o todavía no estoy en Canadá, pero quiero empezar a hacer mis pinitos para llegar a ejercer como enfermera, ¿qué otras alternativas puedo yo de pronto optar? ¿En tipo de qué posiciones podría aplicar que no requieran mi certificación, pero que de pronto el hecho de ser enfermero en mi país me permita o me dé competencias para poder ejercer esa profesión? Bueno, realmente todos los enfermeros formados en Latinoamérica tenemos las competencias, todos somos homologables, Mm. ¿sí? Calificamos muy bien, no le tenemos que envidiar nada a un enfermero canadiense. Ya que menciono lo de los enfermeros canadienses, hay que tener presente que igual una enfermera o enfermero canadiense que hizo su formación en Canadá Mm. también tiene que ser miembro del colegio para poder ejercer. Y ellos también puede que no pasen los exámenes porque hay que pasar un examen de la Ujú. profesión para poder ser admitido y ejercer. También hay enfermeros canadienses que por ejemplo, en la provincia de Quebec, las 3 veces que tenemos la oportunidad de presentar el examen, no lo pasan y se acabó. No pueden ejercer como enfermeros, Ok. así sean canadienses, así se hayan formado aquí. Todos tienen que ser miembros del colegio. Sí. Todos los que están fuera de Canadá, yo siempre les digo, la alternativa es empezar las equivalencias desde donde estén. Eso Ok. lo desde donde estén, porque la ventaja es que eso entra a una evaluación, si ellos van a evaluar tus competencias, tu formación y van a emitir una decisión. Y con eso ustedes ya, ellos, los que estén fuera de Canadá, ya van a saber con esa decisión cómo podrían llegar a Canadá para continuar el proceso, porque Mm. efectivamente hay que terminarlo en Canadá. Hay que terminarlo. Ok. Puede, como en las provincias de habla inglesa, existe un examen que es el mismo que presentan en Estados Unidos para los enfermeros, que es el NCLEX. Resulta que hay una ventaja con eso y es que ese examen ya lo pueden presentar en diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? Ok. En Colombia o en Estados Unidos mismo, pueden presentarlo y si lo pasan, maravilloso, les dan la licencia, ahora tienen que desde su país buscar la oferta. Pero en esos casos, la mayoría son enfermeros que tienen una experiencia asistencial sólida, muy Sí. buena, de sus países, tienen un nivel de inglés muy bueno para que la decisión, digamos, lo que le diga el colegio sea solo presentar el examen. Ok. Y hasta
fuera de Canadá. No tienen que estar en excelente. ¿sí? Mientras Ujú, que con la provincia de Quebec hay diferentes alternativas. Todos tienen que presentar el examen en Canadá. No hay ujú, opción, hay que hacerlo en Canadá, pero el mismo proceso de homologación con la orden, hay varias alternativas, sea que el candidato pueda venir a hacer un programa como estudiante internacional, pero por ujú. proceso de homologación, o en mejor aún, que pueda venir a hacer una práctica, ¿sí? Y en ese caso, cualquiera de las dos opciones, pues en uno tendría que venir como estudiante internacional, perfecto, Ujú, y sí, si es el otro, buscar un hospital que le haga la oferta y pueda venir a hacer la práctica. Entonces, buenísimo. yo a mis enfermeros profesionales, licenciados, les digo, no se maten la cabeza buscando otras alternativas. Empiecen a validar los títulos. Eso Empiecen primero. Sí. equivalencia, porque lo pueden hacer desde ya, desde su país, e incluso pueden empezar esa etapa sin tener el idioma. Ok. Entonces, lo pueden hacer y ya más bien cuando ya tengan la respuesta, ahí sí, bueno, ¿cómo me voy a Canadá con esta respuesta? Ujú, Pero la diferencia es que en las provincias anglófonas toma mucho tiempo tener esa pequeña respuesta. Entonces, ahí sí toca buscar alternativas para llegar a Canadá y una de ellas es, sea venir a hacer un buenísimo. Sí. pathway mientras aprenden bien el inglés, porque hay que tener una banda de inglés muy alto del IELTS, son menos un 7,75 en Ujú, toda. Entonces, muchos vienen, hacen un pathway mientras está procesando pues la evaluación de su documentación, mientras sale la respuesta, y terminan haciendo como un puente a un programa de salud, mientras ujú. que les permite exactamente cómo afianzar sus conocimientos, conocer un poco cómo es el sistema acá y demás, solo que ese camino es más costoso. Entonces, Claro. porque hay que venir como pagar, ¿sí? O sea, si ustedes Sí, van total. a estudiar, pues tú eres prueba de ello, ¿no? Tú Mm, viniste con tu familia por medio de estudios, tuvieron que, pero fue una inversión, porque hoy en día ya eres residente permanente. Tu ujú. esposo, niñas son residentes permanentes, fue una inversión, es una inversión a largo plazo. O sea, alternativas hay muchas, Sí. pero yo recomiendo que empiecen a hacer las equivalencias. Si por medio de las equivalencias dicen, no, es muy largo, quiero otra opción, bueno, busquen un consultor en inmigración, un experto en inmigración que les diga, bueno, ¿qué alternativa migratoria que les permita llegar rápido a Ujú. Canadá mientras van procesando ese proceso? Exacto. Y qué bueno saber eso porque también, digamos, ahorita hablemos un poco sobre las otras profesiones, porque tenemos, como estábamos hablando con Joja, ingenierías, ingeniería civil, que la ingeniería civil es la que más, digamos, se da el tema de que tenga que ser regulado. Y yo quería, digamos, hablar que, bueno, ¿qué pasa con esas carreras que son reguladas? Ingeniería, arquitectura, derecho, oficios como electricista, como plumbers, como plomeros, que haz de cuenta que tú estás, por ejemplo, hablemos de ingeniería civil, una obra, un puente, están construyendo un puente, pero no necesariamente todos los que están trabajando en esa obra, Joa, son certificados o son Ajá, el ingeniero que firma los planos. ajá. Entonces, ahí es muy importante que sepamos que cuando hablamos de certificados, es ese ingeniero, es el ingeniero que va a decir acá, hey, yo soy el responsable de esta obra, yo estoy firmando estos planos y si este puente se cae, yo soy el responsable. Entonces, Así drásticamente. tanta, pero ¿qué pasa? No todos tienen que ser certificados, porque yo he hablado con muchas personas que trabajan también en estas obras, en edificios de construcción y todo, y no todos están certificados, pero son ingenieros civiles en su país o son arquitectos en su país, pero ¿cómo obtuvieron una oferta de empleo acá? En áreas de soporte o brindando soporte al ingeniero. Sí, Entonces trabajo ahí, parte técnica, ¿sí? Siendo, exacto. por ejemplo, los contadores, no, es muy, muy complicado el proceso con los contadores, pero bueno, vienen y trabajan como auxiliar contable. Sí, Las que estudian economía, ese tipo de formaciones de economía administrativas, bueno, pues son agentes administrativos, son eh, sí, ayudantes de recursos humanos, bueno, o sea, esa es la ventaja que tiene Canadá, que tiene, hay tanto trabajo y hay mucho trabajo en la parte técnica ujú, y pueden reinventarse, ¿sí? O sea, mirar, yo por eso les digo, hagan
porque muchos tienen, que tengo el técnico en mecánico electromotriz. Bueno, entonces haga su homologación, haga para saber su certificado, qué formación le dan acá, y con eso buscar ofertas. Brutal. En páginas, plataformas oficiales donde salen ofertas constantemente para extranjeros. Busquen algo que esté relacionado a su profesión, que no requiera ser profesional y que tenga muchas exigencias Ujú. eh, para aplicar, ¿sí? Porque Sí, efectivamente los abogados, pues es obvio que un abogado que se forma en otro país, pues no va a poder ejercer acá, empezando exacto. por los años de formación, porque aquí el derecho es una formación de nivel de doctorado, ¿sí? En nuestros países es una licenciatura, entonces ya ahí ya no califica. Asimismo, la medicina es una formación que tiene muchos años de formación acá, que en nuestros países es una licenciatura. Entonces, pero hablando de medicina, existen alternativas también. Puede que vengan a hacer una residencia médica, Ujú. bueno, venir a hacer de pronto una especialización, una residencia médica, no necesariamente tendrán que ejercer directamente como médicos, o si no, una alternativa que yo conocí que la pueden hacer es como médico, ejercer como enfermero en la provincia de Quebec, hacer el proceso de validación como enfermero en la provincia de Quebec. Y Ujú. yo les digo, una muy buena entrada, si todavía están jóvenes y tienen los ánimos de pronto más adelante hacer todo el proceso, porque es muy largo, de mucho estudio poder ejercer la medicina acá, pues ya después que obtengan la residencia permanente, háganlo, porque es que es un proceso que cuesta mucho dinero hacer una residencia, venir como estudiante Total. internacional en la parte de medicina. Odontólogos también es una carrera reglamentada, necesitan un proceso muy, muy Sí. largo para poder ejercer, pero hay otras alternativas, pueden trabajar como higienistas dentales, que el Ujú. higienista dental también tiene una asociación, también tiene que ser miembro de un colegio, pero pues el proceso sería más amigable. Ujú. Está, el ejemplo de la médico mexicana, la doctora Brenda. Sí. Ella vino, hizo un fellowship y después de que terminó su fellow, pudo seguir ejerciendo, pero más como en la parte de docencia. ¿Sí? Ella no Ok. ejerce a título de médico, no ve pacientes ni prescribe, sino que está en la parte académica. Entonces, alternativas Buenísimo. hay varias, pero va a depender mucho de ustedes, qué es lo que están dispuestos a hacer por tener una oportunidad en Canadá. Sí, yo veo que muchas personas en los comentarios nos están poniendo como muchas, digamos, oficios y profesiones y preguntando si es regulado o no regulado. Entonces, podríamos aquí hablar de todas y nos demoramos mucho, pero yo les voy a contar dónde pueden averiguar si su profesión es regulada, porque por ahí yo vi, o maquinaria pesada, sí, es regulado. Truck driver, que me encanta hablar de truck driver porque es que ese es otro tema, es regulado y no solo regulado, es que no puedes aquí manejar nada que no sea, que sea operación o que sea truck driver sin tener una licencia acá. Entonces, todo eso que usted me está preguntando en el chat, lo pueden averiguar en dos lados. El primero, y lo voy a dejar aquí en el comentario porque sí voy a grabar el live y lo voy a dejar en los comentarios, es en el Job Bank. Job Mm. Bank, hay una página que es Job Bank, ustedes le dan, ahí lo voy a dejar, pero es Trend Analysis, Search Occupations, y ahí ustedes deben incluir como su ocupación y la provincia en la que quieren ir, y ahí es clarísimo, les dice si es regulado y les dice el ente donde, o la asociación o el colegio donde deben ir a averiguar cómo regularse. Ahí es súper sencillo el Job Bank. Pero hay una página, yo que me gusta mucho más a mí, que es la que yo siempre consulto con mis clientes, y es el cicic.ca, que esta página, y también la voy a dejar en los comentarios, es súper clara. Y tú simplemente colocas el número del NOC que vas a ejercer, cualquiera que sea, y ahí te da toda la información de si es regulado obligatorio, si es regulado voluntario, si puedes ejercer sin certificarse, si puedes ejercer obligatoriamente certificándote. Entonces, profesiones como la medicina, como la enfermería, no, es obligatorio. Es decir, tú no puedes ejercer ni puedes tocar un paciente sin haberte certificado. Eso es mega obligatorio. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos, ingeniería, recursos humanos, contaduría, son, digamos que son regulados, pero podrías ejercer. Lo que no puedes es
hacerte llamar un ingeniero. Entonces, eso es muy importante. O sea, tú puedes ejercer como ingeniero, pero no puedes utilizar unas siglas especiales. Y ahí yo los Ujú. voy a invitar a que hagan una especie de research en LinkedIn y vean, pongan, por ejemplo, ingeniero civil o civil engineer y le pongan el search en LinkedIn y van a ver que va a aparecer una cantidad de personas que tienen el ENG al ladito. O sea, le ponen el nombre de la persona, coma, ENG. ¿Qué significa? Que esa persona es certificada. O por ejemplo, en recursos humanos, el CHRP significa esa persona es certificada en recursos humanos. O Sí, el como CPA. ya Registered Nurse, RN, Ujú. entonces Registered Nurse quiere decir que está registrado. Como recuerdo muy bien que recién llegada, que todavía no podía ejercer y mandé un correo a alguien, no sé, estaba haciendo mi curso Mm. de integración justamente como enfermera, mandé un correo y en mi firma, pero es que era mi correo personal, o sea, el que yo tenía en mi país, yo ya tenía mi firma en donde decía que era enfermera, magíster, ta, ta, ta. Sí. Recuerdo que la profesora me mandó un correo, tuvieras una red que Dios yo, mío. que me pasaba, que yo no podía aportar el título de enfermera, que no sé qué, que sí sé más, que Sí. yo aquí en Quebec todavía no era enfermera, no podía aportar el título, que eso era muy delicado, que eso tiene implicaciones legales. No, Sí. mejor dicho, la señora tuvieras, solo porque en mi firma decía que yo era enfermera, Sí. y me aclaró, me dijo, si quiere puede decir que es magíster en enfermería, Sí. pero no puede decir que es enfermera. Así, Ujú. literal, o sea, y eso fue ya hace 10 años y todavía lo recuerdo muy bien. Sí. Eh, eh, Es delicado. en el momento, pues, me sentí un choque muy grande porque yo dije, pero ¿cómo esta señora se atreve a decirme que yo no puedo portar mi título de enfermera si es que yo soy enfermera? O sea, Mm. yo tuve un diploma como enfermera, me costó mucho, me costó 5 años Sí. tener, estudiar para que obtuviera ese título. Ejercí como enfermera 4 años y que me venga a decir, usted no puede decir que es enfermera. O sea, es Y un una choque, maestría. Claro. exacto, es un choque muy grande, pero pues son con las cosas que nos debemos, eh, digamos, Familiarizar acá. Claro. eh, es una nueva sociedad, es una nueva cultura, aquí las cosas funcionan diferentes y si tú decidiste es elegir este país para radicarte aquí, pues eres tú el que se debe adaptar al país, no el país a ti. Ujú. Eres tú. Eres tú, ¿sí? Sí. Yo sé, en el momento que yo estuve haciendo el proceso, yo tuve mucha frustración, sufrí mucho, yo decía, pero ¿cómo es posible? O sea, que pues Dios. lo mismo yo dije, no es justo sufrir tanto por algo que si tú tienes la información lo puedes hacer, ¿sí? Sí. Que al final vale la pena. Yo digo, bueno, tenían razón, sí, el proceso está bien hecho, tienen razón, o sea, yo a mi casa no dejo entrar a cualquiera. Es verdad. Lo mismo es Canadá. Canadá quiere elegir los mejores y las personas que quieran venir y establecerse en este país, pues no, deben acoplarse a las leyes, a las funciones y a todo lo que el país funciona, porque esto es otra casa, Así ¿sí? es. Así Como es. cuando vas a casa de la mamá, de la abuela, pues la abuela tiene sus cosas, En las reglas. yo funciono de otra forma y es exactamente lo mismo. Yo siempre pongo ese ejemplo porque algunos dicen, incluso vi un comentario ahorita, yo soy enfermera, solo hablo español, no puedo ir a trabajar allá solo con el español. La respuesta es no. Aquí en Canadá las dos lenguas oficiales, inglés y Sí. francés, y lo vas a escuchar en todas mis publicaciones y en todo mi contenido, porque es así. Si tú decides hacer un proceso para ejercer en este país, vas a necesitar el idioma. Y Así más es. en profesión en donde vas a necesitar comunicarte con personas que solo hablan inglés o francés. En ¿Sí? cualquier profesión. En cualquiera. Es Sí. que, exacto, justamente muchos dicen, yo no hablo inglés ni francés, puedo aplicar como cuidador. ¿Por qué Ok. desmerita la profesión Sí. de cuidador? El cuidador también necesita hablar inglés o francés para ejercer a título de cuidador. Es Ujú. una profesión y lo más lindo que tiene Canadá y que yo admiro es eso, que aquí Sí. existe realmente la colaboración interprofesional. Aquí no es que aquí está el cuidador y aquí está la enfermera y que Mm. aquí está el médico. No, No. esto es un equipo que Todos. todos trabajan con el mismo objetivo, el cuidado y el bienestar del paciente. Entonces, no todos tienen. Me hace acordar de
del tema de la asistente administrativa, porque entonces me dicen mucho, bueno, entonces yo no tengo inglés, puedo ir como asistente administrativa. Y yo, pero es que esta asistente administrativa es la que más necesita inglés, por Dios, si esa es la que le va a hacer la mano derecha del CEO, ¿cómo es posible que piensen que la asistente no necesita inglés? No, Exacto. no, no. Justo yo tuve una vecina canadiense de nacimiento, su profesión es, y Sí. su profesión es asistente. Mm. Los hospitales son gubernamentales, son cargos públicos y la exigencia para entrar y trabajar en un hospital es bastante alta, ¿no? Entonces, ella me decía, yo he tratado varias veces de aplicar como agente administrativa en el hospital y nunca paso el examen de francés. Imagínate tú una persona que su lengua oficial es el francés Sí, y no pasa, y no es pasa difícil. el examen. Me lo mencionó porque cuando yo me presenté para ser docente, me tocó pasar un examen de francés bastante estricto. Pero Mm. es que curiosamente eh, nosotros como empezamos el proceso desde cero, o sea, yo personalmente hablando español, yo no sabía ni qué era un adjuntivo, un subjuntivo, el Sí. pasado compuesto, no tenía ni idea y aprendiendo francés lo aprendí. Sí. Entonces, aprendiendo francés, aprendí el buen francés, Ujú. el, el sí, el El buen. profesional, el coloquial, sí. Entonces, cuando yo me presenté para la entrevista, obviamente el primer examen no lo pasé, pero ya el segundo yo ya me preparé. Yo dije, no, tengo que prepararme y lo pasé Mm. sin ser el francés nativo y otra que sí era nativo no lo pasaba porque nosotros pues lo tenemos que estudiar desde el cero, Es de ¿sí? técnica, es de técnica. Mm. Yo pienso que también el IELTS, todo ese tema. Yo antes de que terminemos la charla, porque me pareció ver entre los comentarios una persona que preguntó sobre el tema del Early Childhood Educator, que me parece muy importante hablar de eso, porque muchas personas me hablan de cuál es la opción para venir a trabajar como Early Childhood Educator. Para Early Childhood Educator y Early Childhood Assistant son regulados. Y eso es obligatorio. Y eso es súper delicado aquí en Canadá. Todo lo que tenga que ver con niños, cuidado de niños, eh, sí, o sea, básicamente trabajar con niños es regulado. Entonces no hay opción. O sea, lastimosamente ahí no hay alternativa como las otras que dicen como, ay, sí, la alternativa para cargos soporte. No, en el tema del Childhood Educator sí tienes que certificarte, pero es una de esas certificaciones que usted decía al Que- principio, y que no es tan difícil no es tan difícil. tener una formación, una experiencia en educación, porque obviamente hay unas cuentas justamente que yo sigo, la Paila en Canadá, Brenda con Maple, Sí. ellas eran educadoras en sus países y ellas pudieron llegar con una oferta laboral como Ujú, educadoras aquí en Canadá, pero pues tenían que demostrar el idioma y pues certificarse ujú. como tú lo decías. Sí, como cuando mencionamos lo de las ofertas de niñeras y muchas oportunidades para ejercer trabajando con niños. Eh, ya ahora las niñeras que vengan del extranjero y trabajen como niñeras van a poder pedir la residencia permanente si demuestran que trabajaron en esa área. Mm. Pero pues fácil, a no ser que, digamos, haya una familia latina, digamos, Sí. y vengan a cuidar niños latinos, hispanos que hablen español, pero igual en el momento que ustedes quieran aplicar al programa para ser elegibles para la residencia, si no tienen el idioma, no serán seleccionados. Tienen también una serie de requisitos, ¿no? El idioma Para, para poder aplicar sí, la residencia y demostrar el idioma. Me imagino así que tú es. cuando de la residencia tuviste que pasar, demostrar que tenías el inglés. Claro, sí, tuve que presenté el CELPIP y casi que me tocó volverlo a presentar porque como que me faltaba un puntico. Entonces, y así, o sea, a modo de tip, les cuento que ustedes pueden solicitar la reevaluación de ese puntico y me lo subieron. Entonces, eso fue como buenísimo porque no me tocó rehacer el examen. Pero sí, toca, toca hacer el examen. Los que llegaron después al live, no se preocupen que vamos a dejar el live grabado Sí. porque ya hablé de los técnicos, ya hablé de los auxiliares, las alternativas, eso lo mencionamos al inicio. Y igual Ujú. ustedes
mi perfil y tengo mucha información con respecto a los auxiliares de enfermería, qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, dependiendo de la provincia. Entonces, después pueden ver lo que ya mencionamos al inicio. Sí. Entonces les cuento que este live va a quedar grabado en mi cuenta de Masha en Canadá. También voy a grabarlo en YouTube para que lo puedan, digamos, consultar. Voy a dejar todos los links de los que hablamos de JobBank y del CICIC.ca. Los voy a dejar también incluidos en el YouTube. Algo adicional, Joa, que nos quieras compartir, No, recomendaciones. nada, que no le tengan miedo a lanzarse a empezar estos procesos. No esperen que les llegue la oportunidad de Canadá de un día para otro. Toma tiempo, esto es un Sí, proceso que toma tiempo, que requiere dedicación, de mucha perseverancia y sobre todo paciencia, ¿sí? Entonces, como les dije al inicio, Canadá quiere escoger los mejores perfiles, así que si ustedes quieren aplicar a una oferta, tienen que aplicar con las herramientas necesarias para tener más chance de ser seleccionados. sí. Entonces, no le tengan miedo a eso, infórmense muy bien, lean con paciencia, tómense en el tiempo, porque Canadá es muy grande. Hay mucho, mucho terreno, hay mucho espacio para todos, pero para todos los que estén preparados para venir a instalarse en este país. Sí, y no olvidemos el inglés o el francés, importantísimo. Y Sí, si, sí, la profesión. si nos preguntaran el paso número uno de todo este proceso, yo diría el inglés es primordial y como lo decía yo al principio, la equivalencia de títulos. O sea, si ustedes quieren empezar por algo, empiecen por ahí. O sea, eso lo van a necesitar ahora, o lo van a necesitar en 3 años que se vuelvan residentes o cuando sea, pero siempre lo van a necesitar. Entonces, es más, si consiguen una oferta de trabajo, muy seguramente le van a pedir esa equivalencia. Entonces, háganlo, háganlo. Eso no es, Exacto. no lo pospongan. Bueno, Johan, bueno, muchísimas gracias por haber estado en este live. Información súper, súper valiosa, como siempre. Tú eres toda una profesional en tu tema, entonces muchísimas gracias por haber compartido tanta información y yo sé que todas las personas acá súper contentas de haberte escuchado. Y bueno, Y a ti muchísimas gracias. por todo lo que nos compartiste de acuerdo a tu experiencia. Y bueno, si quieren saber qué es lo que necesitan para aplicar a una oferta, cómo hacerlo, pues vayan al canal de Masha, que ella pone información muy, muy interesante, gratuita, posts en donde explica muchos tips para presentarse a una entrevista. Y si quieren ya algo más personalizado, con más detalle, caso por caso, pues bueno, lo mismo nosotros los podemos asesorar en todo el proceso de equivalencias para que puedan ser miembros de una orden, sean trabajadores sociales, porque vi que lo mencionaron, hay mucha oportunidad para trabajador social, fisioterapeutas, enfermeros, auxiliares de enfermería, todos ustedes los podemos guiar en el proceso de equivalencias y buscarles la mejor opción para que puedan ejercer. Y si no, también todo mi contenido está Uh -huh. muy, muy clarito para que lo puedan hacer solitos o si no, los podemos acompañar de forma personalizada. Si hay mexicanos aquí, pues bueno, si no se han inscrito a la conferencia que daré ahora el 5 de noviembre, nada, vayan y se inscriben, será un placer verlos en persona y ahí les voy a contar absolutamente todo lo que necesita para su proceso. Muchísimas gracias, Johan. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, Así mismo, chao. Masha, gracias a todos, pasen muy Gracias. Feliz bien. noche. Bye, bye.